Él debe reinar, por Mike Rogers. La paródica Babylon Bee publicó recientemente un artículo sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. A las 11 de la noche del día de las elecciones, según este informe, los resultados de la votación obligaron al reportero de CNN, Wolf Blitzer, a llamar a la elección que nunca estuvo en duda seria por Jesucristo. Los resultados aseguraron que Jesús continuaría su gobierno como rey, sin restricciones por ningún pensamiento de límites de mandato. La realidad detrás de la parodia afectó profundamente a los apóstoles. El anuncio de la entronización y el reinado de Cristo formó el corazón del ministerio del apóstol Pablo. He aquí un ejemplo de cómo lo expresó. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, del 25 al 26. Esta realidad ayudó a definir el Evangelio de Pablo. 1 Corintios 15:1. También debe formar parte integral del marco que deseamos desarrollar para comprender la profecía bíblica. Haremos bien en incluir al menos 3 elementos que se encuentran en esta declaración. La presencia del reino de Cristo. El reinado de Cristo era una realidad presente en los días de Pablo. Los profetas habían descrito cómo comenzaría el reinado de Cristo. Daniel, más de 500 años antes del nacimiento de Cristo, tuvo una clara visión del futuro Mesías. Uno como el Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo, y vino al anciano de días, y lo acercaron delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, del 13 al 14. El reinado mesiánico comenzaría después de que Jesús ascendiera en las nubes al cielo. Lucas describió el cumplimiento de esta visión. Después de su muerte, sepultura y resurrección, Jesús apareció a sus discípulos durante 40 días. Después de hablarles en el monte de los olivos, mientras ellos miraban, fue alzado, y una nube lo ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. Ascendió a su Padre y recibió su reino, tal como lo habían predicho Daniel y otros profetas. Así Pablo y los otros apóstoles hablaron del reino de Cristo como una realidad en su día. Pedro habló del cumplimiento de la promesa milenaria de Dios a David. Dios levantaría a Cristo para que se siente en su trono. Dios había cumplido esa promesa en la resurrección de Cristo. Hechos 2, del 30 al 31. El establecimiento del reino de Cristo a través de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión es un elemento fundamental y necesario en el Evangelio del Reino. También debe ser incluido en nuestro modelo profético. Sin embargo, el mensaje completo del Evangelio no termina en este punto. El propósito del reino de Cristo. Si deseamos predicar y creer un Evangelio completo, debemos incluir el propósito del reinado de Cristo. Cristo está reinando para poner a todos los enemigos debajo de sus pies. Cristo y su reino están en nuestros días en guerra espiritual con los dioses de este mundo. El Evangelio declara que el reino los vencerá a todos con éxito, con una advertencia importante: durante la era mesiánica. Los profetas también predijeron este aspecto del reino mesiánico. Dios le dio a Daniel una visión en la que el futuro reino se representaba como una piedra extraída de una montaña sin manos. La piedra aplastó la imagen que el rey de Babilonia había visto en su sueño. Daniel vio que la piedra hería la imagen del rey. Entonces se hizo un gran monte y llenó toda la tierra. Daniel 2:35. Continuó explicando el significado. En los días de un futuro imperio, es decir, el romano, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá todos
los otros reinos, y Él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Note la naturaleza progresiva de la conquista del reino. El reino no vencería a sus enemigos de una sola vez a través de algún evento catastrófico. El Nuevo Testamento también enseña, como es de esperar, este aumento gradual del poder y la influencia del reino. La semilla de mostaza del reino, que es pequeña, crece con el tiempo hasta convertirse en un gran árbol. Mateo 13 del 31 al 32. La levadura del reino ejerce progresivamente su influencia hasta que toda la masa fermenta. Mateo 13:33. Ahora que está establecido, el reino de Cristo crecerá, llenará la tierra y vencerá a sus enemigos en el proceso. El Evangelio pinta una visión inspiradora para los ciudadanos del reino. Su misión es confrontar a los dioses que actualmente tienen poder sobre las naciones y declarar a sus cautivos lo que el reino de Dios está destinado a lograr. Con la bendición de Dios, su predicación del reino resultará en el cumplimiento de las profecías acerca de su victoria. Nuestro mensaje es que el reino es la respuesta de Dios a todos los problemas de la humanidad. Esto es cierto para los problemas que enfrentan los individuos, las familias, las naciones y, de hecho, el mundo entero. Predicamos que Cristo reinará hasta que su reino haya vencido a todos sus enemigos, excepto uno. El fin del reinado de Cristo. Finalmente, nuestro Evangelio debe describir claramente la conclusión del reinado de Cristo. Una serie distinta de eventos históricos descritos anteriormente inauguró su reino. Otra serie de eventos históricos, los que rodearon la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, marcaron el final oficial de la era mosaica hasta el comienzo de la era del reino. De la misma manera, un evento histórico específico, la resurrección corporal, terminará el reinado de Cristo. Con ese evento viene la derrota de la muerte física, el enemigo final de la humanidad. A N.T. Wright le gusta decir que el Evangelio no se trata de la vida después de la muerte, se trata de la vida tras vida después de la muerte. En otras palabras, el mensaje del Evangelio no se trata principalmente de cómo podemos escapar de este mundo inicuo e ir a vivir con Jesús, tan preciosa como sea esta verdad. Más bien, se trata de cómo Dios sanará progresivamente a su buena creación de los estragos del pecado durante el reinado de Cristo y finalmente eliminará la muerte misma, el enemigo supremo. Entonces vendrá el estado eterno. Los redimidos por Cristo morarán en sus cuerpos resucitados en la creación de Dios, ahora completamente libres de pecado para siempre. El reinado de Cristo finalmente resulta en la restauración de todo lo que se perdió en el Edén. Sí, y la restauración será aún más gloriosa que el jardín original. El Evangelio del Reino no está completo hasta que asegure a sus oyentes este glorioso resultado. Conclusión. Nuestra comprensión de la profecía debe resaltar cada uno de estos elementos. El reinado de Cristo se estableció en el primer siglo de la era cristiana. Actualmente continúa mientras Cristo vence progresivamente a sus enemigos. El resultado de la actividad de nuestro reino bajo el reinado de Cristo está asegurado. Nuestros enemigos serán completamente derrotados en la historia a medida que se desarrolla la era mesiánica. Una vez que esto se logre, el reinado del reino de Cristo demostrará ser completamente exitoso. En ella, al final, destruirá la muerte, el enemigo final, en la resurrección corporal. Este es el Evangelio del reino.